Entre Periodistas. Clidia Díaz es una mujer que lee, una mujer que ya tiene el título para la vida, preparada para todo lo que se hace en todas las profesiones. Ella es economista y es abogada. Y la lectura le ha servido para todo. Verán ustedes en esta entrevista que tenemos con ella hoy qué tan importante es la lectura. Bienvenida, Clidia. Gracias, Wendy. Un placer para mí compartir contigo este momentito. Clidia Díaz trabaja fomentando la lectura en numerosos grupos literarios, ya tiene una formación, una compañía, una red diríamos, donde fomenta la lectura por considerarla importante, esencial para todo lo que hacemos. ¿Verdad, Clidia? Explícanos un poco en qué consisten estos grupos de lectura y qué tan importantes son. Fíjate, los grupos de lectura en el país han sido una revelación para nosotros, porque hemos estado leyendo por muchos años en grupos pequeños y cuando nos adentramos ya de lleno a promover la lectura, nos dimos cuenta de la cantidad de grupos que existen en el país. Por lo menos en el Listín Diario hemos hecho reportajes de algunos 18 grupos de lectura, que con la idea de que a través de esos reportajes, las personas que no han encontrado la forma de leer en compañía se sientan motivadas y vean que hay un espacio que pueden entrar. Les explicamos cómo es el mecanismo de los grupos, cada grupo tiene un mecanismo diferente, incluso con la fotografía que ayuda muchísimo para que el mismo lector sienta ese espacio que sale a través de las páginas de complicidad y de conocimiento. ¿Cómo es eso, Clidia? O sea, la lectura compartida, la lectura, ¿cómo? O sea, explícanos un poquito, ¿se lee en voz alta o se estudia un libro y luego se expone? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, contrario a lo que todo el mundo piensa, la lectura es un acto subversivo, es individual e incluso muy subjetivo. Un lector se aparta del mundo para leer, pero paradójicamente, como el libro le enseña tantas cosas y le enseña tantas vidas diferentes, cuando el lector ya termina un libro, siente que quiere compartirlo con los demás. Entonces, de ahí viene la necesidad de ser gregario y tratar de pertenecer a un grupo en donde pueda comunicar su experiencia lectora. Clidia, hace mucho tiempo que hemos visto grupos literarios. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia pertenecía a algunos se desvanecen, otros permanecen. ¿Qué es lo que hace que un grupo literario se mantenga firme en el tiempo? Primero es que todo el que lo integra sea un apasionado de la lectura. Que no haya infiltrado. No haya infiltrado. Bueno, en mi grupo de lectura hablamos, cuando hay un infiltrado decimos, tenemos un infiltrado. Nos damos cuenta de una vez. Porque hay gente que busca compañía, quiere estar en un grupo. Ay, yo voy a estar en un grupo de lectura porque se siente solo. O por moda. Pero realmente, ¿cuál es el perfil? Bueno, te digo que primero el tiempo que tiene el grupo. Yo tengo un grupo de lectura que formamos hace 25 años, que tiene 30 años ya, lo cual indica que ese grupo tiene pasión por la lectura. Sí. Tengo otro, Palabras Presentes. En el mío que formamos se llama Nosotras que nos queremos tanto, que es de un título de un libro de una autora mexicana. Mi otro grupo de lectura, Palabras Presentes, tenemos ya casi 13 años juntos y el mismo grupo se mantiene sólido. Los grupos que visitamos, todos tienen una duración de más de 10 años, lo cual quiere decir que los lectores sí son realmente lectores. Ahora, la dinámica, la podemos discutir en la otra pregunta. La dinámica de cómo se comporta cada grupo es algo muy interesante y muy agradable de compartir, porque denota la diferencia entre uno y otro. Y entonces, ¿cómo se arman esos grupos? ¿Por características, por cosas afines, por ejemplo, un grupo de mujeres, un grupo de hombres o un grupo de profesionales? ¿Qué se toma en cuenta para formar un grupo? ¿La edad? Hay varios grupos. Generalmente los grupos mayores que hay son de mujeres, porque las mujeres siempre hemos sido las lectoras más importantes. Y las escritoras. Y las escritoras. Somos en eso muy solidarias y nos juntamos. Pero también existen grupos, nosotros entrevistamos a un grupo, que voy a decir el nombre, porque salió ya en la prensa, del Banco Popular, que formó, hicieron una encuesta entre el banco y decidieron hacer cosas para divertir
como hobby. Okay. Y salieron 40 personas que les gustaba la lectura. Se formó un grupo de lectura de profesionales. Perfecto. Hay grupo de lectura de amas de casa, grupo de lectura de profesionales que fuera de su trabajo se reúnen en ciclos literarios, y hay jóvenes, como los escritores de la Biblioteca Nacional, que son un grupo de jóvenes de todos los tipos de edades, de todos los tipos sociales que se reúnen. O sea que es muy diversa el universo de los grupos de lectura. Pero lo que los une a todos es la pasión por la lectura y el deseo de comunicarse las experiencias lectoras. Clidia, vamos a ver si tú me ayudas a entender este enigma sobre la lectura. Se tiene entendido la apreciación de que la persona que lee es sensible, es poeta, es una persona que es débil para la vida, que se refugia en la lectura porque no puede enfrentar situaciones difíciles. Inclusive un empresario, un hombre de negocios con mucho dinero, con una gran realización en la vida, con mucho éxito, como que no se concibe como un escritor o un lector. ¿Qué hay de cierto o mentira en todo esto? Todo pura falsedad, porque uno de los hombres más importantes de la literatura, que es Borges, era uno de los hombres más inteligentes y nos enseñó que la escritura y la lectura eran una de las armas más importantes que puede tener un hombre. Fíjate que cuando los gobiernos son totalitarios, lo primero que se va es los libros, los queman. Hay un libro muy famoso, Fahrenheit, donde el gobierno quema los libros, y como los lectores eran tan apasionados, cada uno se hizo dueño de un libro, y el libro nunca apareció, porque se hicieron ellos los libros. Lo que quiere decir que es todo lo opuesto. Si fuese lo contrario, si fuese debilidad o que el hombre no, que es empresario, es débil, entonces los gobiernos, cuando quieran imponer una sola idea, que es la de ellos, no atacaran la lectura. El lector inteligente lo que hace es, no te enseña a actuar, sino a pensar, que es la ventaja de la literatura, porque la literatura te lleva a otros mundos, a vidas ajenas. Ajá. Y tú eres altruista porque respetas a través de la historia, la narrativa, la vida de los otros, que puede ser hasta escandalosa, sí, pero tú tienes la capacidad de entenderla. Entonces, sí, un profesional, un hombre o una mujer que no lea, no tiene las herramientas para poder situarse en el lugar de los demás. La lectura te ayuda a entender el mundo de una manera distinta a tu pequeño espacio que es tu mundo. Te abre puertas. Entonces vámonos a la otra hipótesis. Entonces la lectura realmente se requiere para tener las herramientas para enfrentar la vida, para tener el conocimiento y entender tanto lo que te está pasando a ti como al otro, o ver en los demás lo que te puede ocurrir y cómo actuar según lo que haya ocurrido en otras personas. Las dos cosas. Es una herramienta, la primera, en la cual tú creces, porque tu vida interior se hace más amplia. Es como que yo siempre he dicho, con lo mismo de los viajes, que dicen que el mundo es muy largo y la vida es muy corta. Y tú no vas a conocer tantas vidas, por más que te quieras mover físicamente, tú no conoces tantas experiencias para crecer, porque los seres humanos crecemos a través de la comunicación con los demás, interna, y a través de la comunicación externa. Entonces el libro lo que te hace es que te amplía el universo. Sentada en tu casa, en un banquito, tú viajas a todo, al corazón de las tinieblas de Conrad, viajas a todos los Shakespeare, ves un mundo que no conoces y que no vas a conocer, por más que quieras, porque se dice que un lector solamente puede leer 3,000 y pico de libros al año, y tú sabes la cantidad de libros que hay en el mundo. Entonces, sí, ese es por un lado. Y por el otro lado, la experiencia de un profesional, o sea, una persona que conozca la condición humana a través de la ficción, pero que siempre es una ficción que refleja lo que es el ser humano, es mucho más inteligente y mucho más abierto a poder entender al otro. Porque cuando tú entiendes al otro, tú te quedas aislado. Entonces es una herramienta muy importante. Parece que nosotros tenemos el afán de promover la lectura. Así es. Básico. Clidia, hay profesiones que son muy teóricas, diríamos, ¿verdad? Hay unas que son muy matemáticas, las ingenierías, la arquitectura, es como mucho con números y la misma informática. Y hay otras que tienen mucho que ver con la lectura, como esto de la economía.
está relacionada con los números, pero hay que leer para entender hasta la sociología y la idiosincrasia de un pueblo, para entender por qué gasta tanto, por qué no se sabe manejar sus finanzas, por qué un gobierno por qué hay corrupción en un gobierno, por qué una empresa baja, sube y tiene pérdidas. Y en la carrera de Derecho, que también tú manejas, hay que leer mucho para entender las leyes, para entender esos códigos que muchos estudiantes quieren ser abogados y estar en el juez, ahí en la sala de audiencia, pero no quieren leer el libro grueso del derecho, porque tienen que leer todas esas cosas. Entonces, realmente lo que has aprendido en esas carreras te ha servido para no tenerle miedo a la lectura, para esa te digo facilidad. algo, en primer lugar, el abogado antiguamente se le llamaba letrado. Eso quiere decir que leía mucho. Tenía que comerse los libros. Y el que estudia Derecho, todo estudiante de Derecho sabe que para poder aprender de leyes tiene que aprender de la historia. Sí. Porque el derecho está hecho por el hombre. De todo lo que ocurrió antes. Todo lo que ocurrió antes está plasmado y es también dinámico. Si tú no te estás al día, no vas a aprender lo que tienes que, las leyes como cambian. Entonces, el derecho me enseñó a mí a leer mucho, no solamente literatura, sino todo lo que tiene que ver relacionado con historia, que tiene que ver la historia antigua, el presente. Y en la economía, tú te imaginas lo que es para un economista o un político no conocer ni sus leyes, ni conocer la psicología del ser humano, que se conoce a través de la experiencia política, pero la pandemia nos enseñó que el hombre se maneja de una forma ciudadana a través de la comunicación, pero eso se cambió, se fue al internet, a la inmediatez, pero siempre queda la base de lo profundo, que es conocer la condición humana, que es lo que hace la literatura. Y si tú eres abogado o eres economista y no lees, vas a ser un profesional mediocre y un ser humano con pocas luces. ¿Y cómo podríamos aplicar un poquito la literatura, esa enseñanza que nos dejan las novelas, esos libros profundos que son de varias civilizaciones, en ese aspecto tan importante y día a día como es la economía? Que uno como que no visualiza una novela o un poema con un sistema económico. ¿Cómo lo llevo, eso que está pasando en el libro, cómo lo llevo a la realidad para que la gente pueda aprovechar el mensaje? El mejor ejemplo es negativo en un sentido, pero también positivo. La historia nos los dice. Recuérdate que Alejandro Magno gobernó el mundo, era un político, gobernó toda la parte oriental del mundo y murió de jovencito, a los 30 y pico de años, pero él andaba siempre debajo de la almohada, tenía el libro, siempre lo digo, el libro de Homero, la Odisea, porque él emulaba a Ulises, sí, el héroe. Entonces, ya te quiere decir que para un profesional conquistar el mundo, tiene que tener algo donde se agarre, donde se apoye. Era como su técnica. Su técnica. Entonces yo pienso que una persona que esté en el área de tanta importancia como llevar una economía de un país, llevar la rienda del poder, si no tiene esa herramienta, no va a poder hacerlo con la excepcionalidad y la excelencia que requiere la comunicación y el oficio que va. Para mí la lectura, no sé si te entendí la pregunta correctamente, sí, la contesté como era, pero es algo imprescindible. La lectura es algo que desde que la imprenta, nos regalaron la imprenta en el siglo XV, que se democratizó la lectura, el cambio ha sido radical. La lectura rige, o sea, los libros son parte de nuestra vida. Es una herramienta, como tú decir, cualquier otra herramienta básica es el libro. Que sea de leyes, que sea de narrativa, que sea de ensayo, siempre es una herramienta de aprendizaje. Es el registro de la historia, todo queda escrito, aún un video. Exacto. Y un audio siempre queda escrito, eso nunca falla. Señores, Clidia Díaz es escritora también, tiene una columna, ha escrito para el periódico Listín Diario, también en Diario Libre, ilustra, hace entrevistas a personas novelistas, grandes poetas, estudia todo esto y siempre está nutrida de esto. Ahora quisiéramos saber un poquito sobre ella. ¿Qué te motivó, Clidia, cuál fue tu primer contacto con los libros? Que es una de las preguntas que ella le hace a sus entrevistados. Bueno, pues yo leo desde pequeña. Y fue en el colegio
En mi colegio había una biblioteca y para mí era entrar en un mundo mágico. Era como los libros me atraían y era un sistema de tú sacar el libro y poner tu nombre, te lo prestaban, te lo llevabas a tu casa y tú, para mí era como un tesoro conocer, abrir esa página y encontrarme con un mundo completamente diferente al que yo tenía. Sí. Entonces leo desde pequeña. Cuando fui adulta, por circunstancias de la vida, dije, pero ven acá, yo estoy leyendo mucho, pero hay muchísimas amigas mías que leen. Entonces nos juntamos un grupo, hicimos el grupo de literatura que te cuento, que se llama Nosotras que nos queremos tanto, y empezamos a leer todo tipo de literatura. ¿Qué pasa? Que con los años ejercí mi profesión y hubo una circunstancia en mi vida, hace 4 años, que me llevó fue una suerte, a dejar lo que estaba trabajando como economista y como abogada. Y dije, pero a mí lo que me apasiona es la literatura. Yo me voy a dedicar ahora no solamente a recibir ese beneficio yo, sino a tratar de fomentarla un poco. Entonces, como me moví en el área de los libros, conozco todos los escritores, son amigos, son personas que puedo abordar. Y me ideé esa columna en Diario Libre, se llama Confesiones del Lector, para que el escritor nos pasara su experiencia como lector. Sí. Y se conociera más la parte humana, porque el que revela un libro, revela mucho de sí mismo. Claro, sí. Entonces, con el Listín Diario, con mi socia en el área de viajes literarios y de promoción también de la lectura, escribimos la columna Coordenada Literaria en el Listín Diario, donde en ella hacíamos visibles todos los grupos de lectura a través de lo que te comentaba al inicio, de cómo se reunían, qué tipo de grupo era, la dinámica de cada uno para sacarlo. O sea que es un aprendizaje. Y ahora con los viajes de literatura. Claro. Clidia, una de las preguntas que tú le haces a tus entrevistados escritores es, si tuvieran que regalar un libro, ¿cuál regalarían? Y muchos he visto que te han contestado, yo no regalaría un libro al azar, yo regalaría el libro que yo entiendo que la persona necesita. Tú como escritor y como lectora, ¿regalarías un libro que a ti te guste, que te parece fascinante, o regalarías el libro que tú entiendes que le quedaría bien a la otra persona? Mira, regalar un libro es un acto íntimo. O sea, cuando yo te regalo un libro, yo te quiero expresar algo. En primer lugar, te reconozco como lectora y respeto mucho esa condición. Entonces, primero pienso, ¿qué tipo de lectura le gusta a Wendy? ¿Y qué tipo de lectura me gusta a mí? Y hago una especie de mezcla de lo que yo te puedo regalar y de lo que tú vas a recibir. Generalmente es un libro que a mí yo siempre regalo uno que se llama El corazón de las tinieblas, de Conrad, que es un libro difícil, pero siempre la gente lo agradece. Y los escritores en su mayoría también nos contestan lo que tú dices, que yo... Y de verdad... ¿Cómo que lo piensas? De verdad, sí, de verdad es un regalo muy especial, un libro. Sí, así que debe ser recibido. Mira, Clidia, otra de las preguntas que tú le haces a tus entrevistados que a mí me impacta mucho es esta, que parece como una escena, que tú dices, si estuvieras dentro de una biblioteca y se está acabando el mundo, o ocurriese un desastre y tienes que salir corriendo, ¿cuáles son los 5 libros que tú coges? O sea, yo me lo imagino, en mi mente me imagino un corredero y tú dices, espérate, yo no me puedo ir sin estos libros. Oye, esa figura me encanta. Entonces, ¿de dónde surge esa idea? Porque qué tan importante es un libro para uno salir corriendo a salvar la vida. Es que sin el libro tú no eres nada. ¿Qué es lo que significa? Bueno, es que el lector apasionado es un libro. O sea, el lector se siente parte, o sea, es como, yo por ejemplo ando en esta cartera que tengo acá, con un libro. O sea, el lector apasionado, no puede vivir. Para él la vida, o sea, si tú te vas a una isla desierta sin un libro, tú te tiras a ahogarte, porque es como una necesidad interna, es como la comida. Entonces, yo le hago la pregunta, pero de una manera bien capciosa, para determinar, para que el lector que también lo vea, si generalmente coinciden, o sea, es una cosa increíble, coinciden los 5 libros más importantes, porque son libros que han impactado a la humanidad. Sí. Entonces, de ellos, algo que les gusta, pero también tengo un denominador común,
que se le puede ofrecer al lector. Entonces, Claro. me doy cuenta de que cada uno sale corriendo con su libro. Mira, De lo que no te puedes desprender. Señor, increíblemente mucha gente que le pasa eso va a salir con el celular en la mano. ¿pero Lamentablemente. qué le pasa? Pues le va a pasar Pero que si se va al internet. se le va el internet, se le va el libro, no, el libro tú te lo pones en una cosita plástica. Exacto. Y por eso es que ha durado, como decía, Por el tiempo. dice este famoso escritor, ay Dios mío, Humberto Eco, Ajá. que el libro es un instrumento que no ha cambiado como el tenedor Nunca. y como la rueda. Se El libro mantiene. siempre ha sido el mismo formato. Evoluciona, pero siempre está No, en es que el escritura. mismo formato, que tenga colores la portada, pero es un libro que tiene una No portada ha y una cambiado. contraportada y no ha cambiado. Entonces, Ah, ese no necesita electricidad, no necesita, Nada. tú lo pones donde quieras y tienes tú un compañero que no habla, solamente cuando tú ves las páginas. Ahí está. Bueno, señores, ya ustedes ven qué interesante es conversar con Clidia Díaz, una Biblia, una perfecta enseñanza sobre lo importante que es la lectura, el libro, apreciarlo, y más en estos tiempos donde ya la gente dice que no tiene tiempo para leer, pero fíjense que es importante y vamos a ver si seguimos fomentando la lectura. La siguiente semana seguimos con mucho más Entre Periodistas.